Bien, vamos a empezar. Solo le pido, por favor, a los que están presentes que apaguen sus micrófonos, ¿ya? Podríamos tener, creo que, una ronda de preguntas. En todo caso, si alguien tiene una consulta, pueden escribir en el chat, por favor. Ya tenemos, en verdad, muchos participantes y siguen ingresando. Bien, vamos a empezar. Buenas tardes a todos ustedes. Les saluda a Carlos Aquino. Soy director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y en esta oportunidad tenemos el conversatorio Las relaciones de Perú y China más allá del Bicentenario. En esta oportunidad nos sentimos muy halagados por la presencia de muchas personalidades, no solo como ponentes como don Rafael González, el embajador Juan Carlos Capuñay, sino también tenemos algunos participantes, no lo conozco a varios, disculpe si no los nombres, pero me parece que está el embajador también de la República Argentina, señor Enrique Vaca Narvaja. Bienvenido, embajador, y disculpen si no puedo mencionar a otras personas que no los conozco. Bien, el tema que nos convoca es las relaciones de Perú y China más allá del Bicentenario. Vamos a participar 4 personas, el orden será el siguiente. Voy a hablar yo primero, después habla el don Rafael Uncagliolo, después habla Humberto Campodónico y por último el embajador Juan Carlos Capuñal. Vamos a tener un tiempo, más o menos 15 minutos cada uno, para permitirnos, si hay tiempo después, una segunda ronda con algún comentario adicional de alguno de nosotros de 5 minutos y después podríamos dar espacio a algunas preguntas. ¿Okay? Bien, solo rápidamente presentar el don Rafael Goncagliolo. Todo el mundo lo conoce, es una personalidad destacada que tiene una gran trayectoria en el tema académico y político. Solo voy a mencionar 2 o 3 cositas. Él ha sido profesor de universidades como San Marcos, la Academia Diplomática, ha sido fundador y secretario general de la Asociación Civil Transparencia, tiene una larga trayectoria de servicio público y creo que alcanzó el máximo cuando fue nombrado canciller de nuestro país en el año 2011 y después cuando fue nombrado embajador de nuestro país en España. El embajador Juan Carlos Capuñay también tiene una larga trayectoria como diplomático, ha sido, entre otros cargos, ha tenido otros cargos, embajador del Perú en China, en Singapur, en Japón, y ha sido director ejecutivo del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Y por supuesto, el profesor Humberto Campodónico es toda una personalidad, profesor de Economía de la Universidad de San Marcos, colega mío, y una larga carrera de investigación en el tema académico de minería, y ha sido presidente de Petroperú, entre otros cargos. Entonces, vamos a empezar con mi participación. Bien, este año 2021 es un año especial, ¿no? Se cumplen 200 años de la independencia del Perú, pero, y aquí viene lo especial también, se cumplen 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China. Es un año, entonces, especial para reflexionar como país qué hemos hecho hasta ahora y qué nos falta por hacer. Creo que hay mucho por hacer. Y la pandemia ha desnudado algunas o las muchas carencias que teníamos y que no se habían visto, o que algunos no habían visto, después de 20 años de crecimiento ininterrumpido que tuvo nuestra economía del 2000 al 2019. También es hora de reflexionar sobre el lugar que ocupa el Perú en el espacio internacional. Un país con 32 millones de habitantes en un territorio relativamente grande, con abundantes recursos naturales, con una promesa de crecimiento y desarrollo aún no cumplida. Y de pensar en nuestro lugar en el mundo frente a las grandes potencias, en un entorno internacional desafiante, donde asistimos a un traspase del poder económico y que también será en lo político, de occidente al oriente, del norte al sur, de un mundo unipolar a uno multipolar, en medio de una creciente globalización.
La globalización, este creciente flujo de bienes y servicios, de capitales, de personas, de ideas, se aceleró en las últimas 3 décadas. Y aunque fue bastante golpeado por la pandemia, está aquí. Somos una economía más abierta que hace 30 años. El peso del comercio exterior en nuestros países ahora, por ejemplo, 40% respecto al Producto Bruto Interno, comparado con el 20% que era en 1990. La inversión extranjera directa, por ejemplo, es ahora casi 50% del tamaño de nuestra economía, comparado con 4% que puede ser hace 30 años. Entonces han aumentado estos flujos, el flujo de personas, mucho mayor también, el turismo. Los peruanos que salen al exterior también son muchos, y los turistas que nos visitan también, ¿no? Somos un país más conectados con el mundo, con el Asia, con China en particular. Y es justamente nuestra relación con China, con la potencia emergente, la que sería la más grande del mundo, la que nos trae a reflexionar en este evento. ¿Cuál será el rol de este país? ¿Cómo debemos interactuar con este? ¿Cómo debe ser nuestra relación económica, nuestra política exterior con este gigante? Para saber esto, haremos brevemente un repaso a la relación con China en varios aspectos y plantearemos qué se puede hacer para sacar mayor provecho de esta relación, con el objetivo de alcanzar un desarrollo sostenido y equitativo. Algo de historia. Tenemos una larga historia con el Galeón de Manila, de estos grandes barcos que hacían la travesía Acapulco-Manila, entonces colonias españoles, que existió de la segunda mitad del siglo XVI a comienzos del siglo XIX y que permitió una relación con Asia, con China en particular. Hubo intercambio de bienes y de personas incluso en este periodo. Tenemos también una historia de inmigración china masiva desde 1849, el primero en Sudamérica, que llegaron al Perú a trabajar y que creó la mayor comunidad china en Latinoamérica. Tenemos relaciones diplomáticas antiguas, en 1874, se establece con el que en ese momento era el Imperio Chino, y que fuimos el primero en Latinoamérica. Y tenemos una relación económica creciente, centrada, por ejemplo, en el tema de la inversión, centrada en recursos naturales, pero cambiante a sectores como infraestructura. Tenemos un comercio creciente, aunque asimétrico, vamos a hablar un poquito más de esto, relación económica, turismo no mucho, y en este tema del combate a la pandemia. La apertura de la economía peruana de 1990 en adelante, sin duda, fue acompañado del creciente apetito chino por recursos naturales, fueron los factores que explican el incremento de su inversión entre Perú y China. Por supuesto, hubo también la visión de Estado del Perú, de proyección al Asia-Pacífico de 1990 en adelante, que facilitó, por ejemplo, que también el Perú se una a la Foro de Cooperación Asia-Pacífico APEC en 1998, y el hecho justamente de estar en este foro nos acercó más a China. Es grande el impacto de China en estos aspectos. China es la segunda economía más grande del mundo, creció a tasas de casi 10% promedio anual por 3 años consecutivos, desde 1979 al 2011, después ha crecido en promedio un poco menos, 6,5% anual, y China retoma el lugar que ha tenido en el mundo, en que fue la mayor economía, incluso hasta comienzos. China es ahora el motor de la economía mundial. Lo es desde la segunda mitad de la década del 2000. En 2020 la economía mundial cayó 4%, pero China creció 2,3%. Disculpen un segundo, hay algunas interferencias. Le pido por favor que apaguen los micrófonos porque hay interferencias, ¿ya? Sí, disculpen. Decía que el 2020 la economía mundial cayó 4,3%, pero China creció 2,3%. Este año la economía china creció 4%. Perdón, este año la economía mundial crecería 4% y China crecería 7,9%, según las estadísticas del Banco. ¿No? Y representa casi un 30% de nuestro comercio exterior, comercio con China. Aunque le vendemos casi solo materias primas, importamos manufacturas de... Representa casi un 30% de la inversión china. La inversión extranjera acumulada china representa casi un 30% de nuestro país. Son 31.000 millones de dólares que ha invertido China y varios miles de millones de dólares más por invertir. Solo en minería, por ejemplo, hay una cartera de proyectos chinos de 10.400 millones de dólares. Y el tema de la vacuna se está convirtiendo en el tema principal
para combatir esta terrible epidemia. Hay muchos desafíos en esta relación. Debemos tener una relación de respeto mutuo y ganancia compartida, una relación ganar-ganar, o win-win, como les gusta decir. Obviamente tenemos un entorno desafiante. En el tema interno, tenemos las secuelas de la pandemia, que aún no termina, y el enfrentamiento entre las grandes potencias como China y Estados Unidos. Con Biden probablemente la retórica cambiaría, pero yo creo que el enfrentamiento continuaría, ¿no? Ya la nominada para secretario del Tesoro Janet Yellen y nominada para el secretario de Estado Antony Blinken han dicho que prácticamente hay van a seguir en grandes líneas maestras lo dicho o lo hecho por Trump, ¿verdad? Frente a esto, el Perú debe mantener su independencia, neutralidad y aprovechar todas las oportunidades. Navegar en este entorno no será fácil. Por ejemplo, yo me pregunto si cuando llegue la decisión de adoptar las redes 5G y la alternativa de la tecnología china no podría esto estar sujeto a la presión de Estados Unidos. Esa decisión, en todo caso, debería estar basada en un análisis de costo-beneficio y de lo que le convenga al país, y no sujeto a presiones desde algún lugar. Si bien es cierto, las relaciones con China están en su mejor momento, actualmente para el Perú, se pueden mejorar. Tenemos un tratado de libre comercio, una asociación estratégica integral, somos miembros de la iniciativa china de la Franja y la Ruta. El país necesita crecer. ¿Qué se puede hacer y cómo China puede ayudar en eso, ¿no? Hay que aprovechar mejor el mercado chino. Estamos renovando un tratado de libre comercio que tenemos con ellos, pero va mucho a depender de nosotros, ¿no? Se necesita encontrar nuevos productos que venderles. Venderles productos con mayor valor agregado, atraer inversión china a estos sectores. Se habla, por ejemplo, de la agroindustria, pero se tiene que aumentar la oferta. Aprender la infraestructura, aprender de la experiencia china de desarrollo, cómo los chinos lograron elevar el nivel de vida en los campesinos, cómo lograron modernizarse, cómo lograron tener un país con una infraestructura bastante moderna, cómo lograron o están logrando cada vez tener una mejor educación y todo lo demás. Hay que aprender también sobre China misma, su historia, cultura, idioma, para entender más y mejor ese país. Esta tarea es especialmente, creo, para los jóvenes, ¿verdad? Hay que aprovechar, por ejemplo, las becas, y así podemos hacerlo mejor para entender el primer y segundo punto. En este sentido, el Centro de Estudios Asiáticos, que la Universidad de San Marcos creó y el cual dirijo, pone un grano de arena en las labores de promover el mejor conocimiento de China y promover el conocimiento y entendimiento mutuo también. Requerimos de una política exterior frente a China que considere todo esto y que asuma una posición frente al gigante asiático, solo o en conjunto con Latinoamérica, algo que quizás no sea tan fácil, ¿no? O con la Alianza del Pacífico, algo que en cierta forma se está haciendo, y este grupo justamente está cumpliendo 10 años en abril y vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? En todo caso, se debe compartir más los foros con China, aprovechar más el foro de la PEC, por ejemplo, ¿no? En todo caso, compartimos con China objetivos similares, ¿no? China se califica incluso a sí mismo como país en desarrollo, como el Perú, y también comparte objetivos como el estar a favor de un mundo multipolar, abierto al comercio y a las inversiones, combatiendo el proteccionismo, el respeto al multilateralismo frente al unilateralismo, ¿no? Y de buscar el fortalecimiento del papel de los organismos internacionales para mantener un orden internacional regido por leyes, pero también buscando que los países en desarrollo estén mejor representados en esos organismos. Termino diciendo entonces que este año 2021, repito, 200 años de la independencia del Perú, 50 años de relación con este país importante, es un momento magnífico para repensar esta relación y dado que la importancia de este país también va a crecer con el tiempo. Muchas gracias. Eso sería todo. Bien, entonces vamos ahora a pasar a la presentación de don Rafael Roncagliolo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Gracias por el trabajo del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad de San Marcos, que me parece de la mayor importancia. Y quiero anunciar desde ahora que yo voy a tener que salir a las 7:30 en punto, por desgracia, porque tenía un compromiso previo. Entonces, si la reunión se prolongara, les pido desde ahora disculpas por esa razón. Bien. Yo quiero hablar sobre todo del marco en que se van a desarrollar las relaciones entre China y el Perú a partir del centenario. El marco internacional en el que van a tener lugar estas relaciones. Ya se ha explicado y el día lunes ha habido también un muy interesante coloquio organizado por el Centro de Estudios Asiáticos en el que se han barajado todas las cifras de la relación peruano-china. Y ya sabemos, lo ha repetido el profesor Aquino, la importancia que tiene China como nuestro primer socio comercial, como el primero en inversión extranjera directa, cómo se potenció esto con la Asociación Estratégica Integral, que como recordará el embajador Capuñay, firmamos en el 2013. También el hecho de que somos el tercer país en restablecer relaciones diplomáticas con China hace 50 años, cuando solo las tenían Cuba y Chile. Población china en el Perú, como se ha dicho, es muy importante. La influencia china en el Perú es muy importante. Somos un país donde empezaron los diarios en chino, dentro de la región. Cementerios chinos en todas las ciudades principales. Y sobre todo, por supuesto, la comida china, que es tanto más popular que la comida criolla peruana, ¿no? Yo recuerdo que cuando llegó el primer embajador chino al Perú, hubo una aglomeración de ciudadanos peruanos de origen chino en el aeropuerto, que sorprendió a todo el mundo. Y un amigo mío británico me preguntó, pero ¿hay tantos peruanos que simpatizan con el comunismo chino? Dije, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Es la identidad con lo que es su patria, pues porque esta gran migración, sobre todo cantonesa, obviamente que no viene de Taiwán, ¿no es cierto? Viene de China continental, y entonces la presencia del embajador de la República Popular China representaba la presencia de su verdadero país, ¿no es cierto? También me recordaba muchas veces la importancia que tiene el consumo de arroz entre nosotros y la importancia que tiene el consumo de papa entre los chinos, ¿no? Que son como vínculos que se han creado en esta historia que se remonta a la época colonial. Bien, yo lo primero que quiero decir es que, como es obvio, y ya lo mencionaba el profesor Aquino, vivimos un cambio de hegemonías, del este hacia el oeste y del norte hacia el sur. China fue la economía más poderosa del mundo hasta 1820, pero aislada de la economía de los países europeos que habían colonizado la mayor parte del mundo, incluyendo América Latina, África y gran parte del Asia, ¿no es cierto? Pero digamos que China está recuperando un papel protagónico en la historia. Incluso la expansión europea de los siglos XV y XVI se basa en base a conocimientos transferidos desde China, que era entonces también la principal potencia tecnológica. La brújula, la pólvora, la imprenta, el papel, no quiero seguir. Incluso hay un autor británico que sostiene que China fue primero, que América fue primero descubierto por China y que los chinos pasaron esa información al Papa y que Cristóbal Colón tuvo acceso a esa información. Pero no voy a entrar en esas disquisiciones sobre historias remotas. Sí me gustaría pasar solamente un par de slides, si es que me permiten compartir mi pantalla. ¿Puedo? Permítame un segundo. Déjame ver. Ahora sí, creo que ya puedo. Pero me han deshabilitado, me dice acá. Ahorita me parece que ya le dejé compartir.
Ya, Oh, sí, ok. ya. Esta primera diapositiva es muy obvia. Es el ranking de las economías mundiales según su paridad de poder adquisitivo para el año 2030, para el fin de la década. Está China, bueno, ya hace un rato que China está en el primer lugar, ya aparece India en el segundo lugar. En otra proyección de Pricewaterhouse, para el año 2050, India recién pasa al segundo lugar un poco más tarde. Pero antes o después, las nuevas potencias económicas del mundo van a ser más o menos esta lista de 10, en la cual queda Estados Unidos, queda Alemania y no queda ningún otro país tradicionalmente considerado de Occidente. Este es un proceso claro de desoccidentalización del mundo, sobre el cual hay un colega brasileño que se llama Oliver Stunkel, que ha escrito un libro muy interesante, Post-Western World. Entonces tenemos que movernos, si queremos pensar después del Bicentenario, en cómo nos vamos a proyectar en este nuevo mundo. Lo digo porque nuestra tradición ha sido pensar en un mundo hegemonizado por los Estados Unidos. Y eso obviamente no va a ser así. Algunos consideran que va a ser un mundo multipolar, otros hablamos de un mundo de múltiples tableros económicos, políticos, militares, que no necesariamente coinciden, y actores, jugadores en estos tableros que no son los mismos en todos los tableros, y que se mezclan entre tableros mundiales y tableros regionales. El propio hecho de que haya surgido y se utilice cada vez más el concepto de Eurasia, a mí me parece muy importante, porque si uno mira el mapa mundo, Europa no es más que una península del Asia. La península europea, como la península de la India o como la península escandinava, más o menos similares en tamaño, pertenecen a este gran conjunto que es Eurasia, cuyo centro está en Rusia, ¿no? Pero lo que yo quiero subrayar es que está emergiendo un orden paralelo, no alternativo, sino paralelo. Es decir, que convive con el orden actual y en el que aparecen instituciones que coexisten con las instituciones actuales. Y eso es lo que quiero mostrar en la otra diapositiva que tengo acá. Este orden paralelo se expresa en las finanzas, en el comercio y las inversiones, en la seguridad, en la diplomacia y hasta en la infraestructura. En las finanzas empezó con el Banco de Desarrollo de la Infraestructura de Asia, que nació como un paralelo al Banco de Desarrollo Asiático, equivalente al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo, y Estados Unidos se opuso duramente a la creación de este nuevo banco asiático. Pero después o a pesar de su oposición, este banco, en el que participan la mayor parte de países asiáticos, se ha expandido. Primero ingresó Gran Bretaña, el Reino Unido, y ahora pertenecen o participan en el banco la mayor parte de los países de Europa Occidental y otros como Egipto y Brasil. De manera que desde el punto de vista del financiamiento de las obras de infraestructura en el Asia, este banco pasa a ser tanto más importante que el tradicional Banco de Desarrollo Asiático. También en el campo de las finanzas se creó hace un tiempo el nuevo Banco de Desarrollo de los países BRICS como paralelo al Banco Mundial. Yo insisto en paralelo, en una alternativa, porque no es que se trate de reemplazar, se trata de ofrecer
otras posibilidades de financiamiento. Y se creó el acuerdo de reservas de contingencia de los BRICS, que es paralelo al Fondo Monetario Internacional. Y ya está la Unión de Pago de China, que emite tarjetas de crédito, rompiendo un poco el monopolio de tarjetas como Visa y Mastercard. De manera que es toda una... Hay muchos más organismos, por cierto. Yo he citado solamente algunos. Pero lo que quiero subrayar es que emerge una estructura paralela. La expresión más importante de esta estructura paralela es la RCEP, creada, firmada en noviembre pasado, nada menos que en Vietnam. Me parece muy simbólico que se haya firmado en Vietnam. Este acuerdo incluye a los 10 países de la ASEAN, más China, Japón, Corea, más Australia y Nueva Zelanda. Es decir, que estos 15 países son la parte más dinámica de la economía mundial. Y este acuerdo se esbozó luego de que Estados Unidos impulsara el TPP, en el cual estaba o está el Perú, marginando expresamente a China. Como todos sabemos, el presidente Trump se retiró del TPP y digamos que este es, por así decirlo, una competencia muy grave perdida por los Estados Unidos o abandonada por los Estados Unidos, porque evidentemente la posibilidad de recuperar el TPP, bueno, existen, pero son remotas, ¿no es cierto? Cuando ya los países que eran miembros en ambos están comprometidos con el nuevo organismo. Esto también abarca el orden paralelo a los organismos de seguridad. Uno de los más antiguos organismos del orden paralelo es la Organización de Cooperación de Shanghái, que se creó para tener un espacio de tratamiento de los problemas de cooperación, por ejemplo, terrorismo, contrabando, etcétera, sin tener que estar sometidos a la participación de la OTAN en el Asia Central, y que está formado por, primero fueron países del Asia Central, ¿no es cierto? Estaba Rusia, bueno, China, Kazajistán y otros, Uzbekistán, y hace poco han entrado India y Pakistán, hace unos 4 o 5 años. Entonces acá hay también una estructura de seguridad regional, pero en la región más dinámica del mundo, repito, paralela. Una cuarta dimensión del orden paralelo es la diplomacia. Lo tradicional fue la existencia del G7, bueno, antes G8, pero en los últimos años, y todavía BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, nació como una reunión cumbre de los países emergentes frente a la cumbre de los países establecidos. Y también se conoce poco, pero hay el Fórum de Boao, que todavía es muy pequeño y es más regional, pero que es el equivalente al Foro Económico Mundial de Davos. En este Foro de Boao, en una de sus últimas ediciones, participamos los representantes del gobierno de Perú y de México. El resto de América Latina no se ha interesado, que yo sepa, en el Foro de Boao. Y finalmente está todo el esfuerzo de infraestructura, que en el caso del orden paralelo está representado principalmente por el cinturón y la nueva ruta de la seda, con sus conexiones marítimas y terrestres, ¿no? Que impulsaría cosas tales como el ferrocarril transamazónico, que tiene que ver con puertos peruanos como el de Chancay, y que es
la alternativa a cosas más bien del pasado, como el apoyo que se prestó al Canal de Panamá. Bien, esto es como lo que yo creo que es como el cuadro global en que hay que ubicar lo que van a ser las relaciones bilaterales con China. ¿Por qué? Porque países como el nuestro van a estar fuertemente sometidos a las presiones de uno y otro lado, de Estados Unidos y de China, para, por así decirlo, tomar partido a favor de uno y contra el otro. Esto no es una hipótesis, esto es una realidad. Hace poco, el Ecuador recibió un financiamiento de Banco de los Estados Unidos para saldar sus deudas con China y romper futuras negociaciones con China. Cuando el presidente Piñera decidió su viaje a China, el señor Pompeo, entonces secretario de Estado, manifestó públicamente una suerte de veto a que visita la empresa Huawei. Y en efecto se suspendió la visita del presidente Piñera a la empresa, pero hubo una reunión con los mandos de la empresa. En Europa, Portugal ha recibido fuertes presiones de Estados Unidos a raíz de la participación de China en algunos proyectos portuarios. Y también del otro lado, ¿no es cierto? Australia, creo que se ha ido mi diapositiva, pero ya no importa, ¿no? Australia ha visto suspendida su importación de vinos a China como represalia a China por determinadas actitudes críticas de Australia. Entonces hay países que están en la órbita china y países que estamos en la órbita americana que igual necesitamos mantener nuestra autonomía frente a ambas órbitas. Y de ahí ha surgido una propuesta para política exterior después del centenario, que es la propuesta de lo que llamamos un grupo de cancilleres latinoamericanos que estamos trabajando en esto, una política de no alineamiento activo. ¿Por qué? Cada uno de nuestros países por separado va a tener muchas dificultades para soportar estas presiones. Se ha visto en Chile, se ha visto en Ecuador, se ha visto en Australia. Entonces necesitamos unirnos para poder afrontar juntos esta nueva bipolaridad mundial, que tampoco es que vaya a demorar o a durar necesariamente mucho tiempo, porque todo esto es muy dinámico. Y para eso tenemos que fortalecer nuestras relaciones con otros bloques, particularmente con Europa, que tienen parte de las mismas preocupaciones, pero sobre todo recuperar algún tipo de concertación latinoamericana. Nosotros somos una región del mundo que está en un proceso de desintegración. Se sigue hablando de integración, pero si uno revisa las instancias regionales de América Latina, todas están en desintegración. Entonces tenemos que recuperar, no necesariamente los lindos proyectos de integración, pero por lo menos una capacidad de coordinación y autonomía. Eso es lo que estamos llamando una política de no alineamiento activa, capaz de relacionarse con ambos polos sin alinearse con ninguno de los dos. Y quisiera decir, ya para terminar, que esto ha sido la trayectoria histórica de la política exterior peruana, desde la fundación de la República y el Congreso Anfictiónico, el protagonismo en la coordinación durante el siglo XIX y también en los últimos años. Perú ha tenido un lugar protagónico en estas cosas y sería una pena que se pierda. Lo digo también porque a propósito de la tecnología G5, con mucha razón el profesor Aquino ha dicho hay que adoptar
lo que sea técnica y económicamente más recomendable. Pero en esta materia nuestro país tiene experiencias malas. Voy a citar solo una. Cuando se adoptó la televisión a color, había 3 normas de televisión de color en el mundo. La norma japonesa estadounidense, llamada NTSC, que en la jerga de las comunicaciones es conocida como Never Twice Same Color, y las normas europeas, que eran la norma PAL alemana y la norma CECAN francesa. Vinieron misiones técnicas, hicieron los estudios y todos recomendaron que había que adoptar o el PAL, como se ha hecho en los países del Río de la Plata, o un PAL modificado, como se ha hecho en Brasil, pero que la peor era la norma norteamericana o japonesa. Pues el gobierno decidió adoptar la norma americano-japonesa porque eso correspondía a quienes en ese momento controlaban el mercado nacional. Que esta experiencia no se vuelva a repetir me parece que es fundamental. Y para eso creo que tenemos que crear conciencia de la necesidad de avanzar en una política de no alineamiento activo. Bueno, ahí termino. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rafael Carrillo. Bien, entonces sería el turno del profesor Humberto Campodónico. Adelante, Humberto. Bueno, un saludo a todos los asistentes y en particular al profesor Carlos Aquino, director del Centro de Estudios Asiáticos de nuestra universidad, al canciller Rafael Roncayolo, que acaba de hablar, y al embajador Capuñay, que también participa de esta reunión. Bueno, me ha parecido que las dos exposiciones han sido muy interesantes y de alguna manera he cambiado un poco mi esquema porque algunas cosas ya se dijeron y me parece muy importante que, digamos, una vez escuchadas las reflexiones de todos los que vamos a participar, así como de las preguntas, yo creo que va a haber un material muy rico porque la suma de las partes, o sea, porque la suma total va a ser mucho más que la suma de las partes, ¿no? Y pienso que vamos a poder obtener a partir de esto mayores elementos para pensar y saber cuál es la posición que vamos a, la posición o digamos el planteamiento que vamos a tener para, digamos, darle forma a lo que es el nombre de este foro, es cuáles son las relaciones de Perú con China, de qué manera van hacia el Bicentenario, después del Bicentenario. Bueno, yo quisiera comenzar con algunas reflexiones más puntuales para luego pasar a temas que son ya más de fondo y que han sido mencionados acá. Nosotros tenemos una asociación estratégica con China y tenemos también un tratado de libre comercio y al mismo tiempo también tenemos con China firmados toda una serie de memorándums, son como 18, que abarcan entre otros la cooperación económica en temas del medio ambiente, el financiamiento, el incremento de las exportaciones y el desarrollo energético, ¿no? Cosas que han venido avanzando y que habrá un momento en el cual la Cancillería o los órganos correspondientes nos den un informe del avance que hemos tenido. Un segundo punto que se deriva inmediatamente de este es la relación que tenemos con China, tanto en los aspectos comerciales, de inversiones y financieros, ¿no? Y en el tema comercial, si bien ha crecido muchísimo la relación y las exportaciones, lo que nosotros podemos ver es que es asimétrica la relación comercial. Estaba mirando las estadísticas y de los 13.500 millones de dólares que se exportaron a China en el 2019,
12.892, o sea, el 95% de nuestras exportaciones fueron tradicionales, ¿no? O sea, minerales y algunos otros. Y solamente el 4.5% fueron exportaciones no tradicionales, entre las cuales y largamente están las agroindustriales, y es algo que ha crecido muchísimo en este tiempo y en el cual todavía podría haber campo para crecer. Pero cuando lo miramos al revés, lo que nosotros vemos es que lo que China nos exporta a nosotros es en un 42, la cantidad es un poco menor, por lo menos en el 2019, el 10.000 y algo millones de dólares, el 42% en bienes de capital, el 30% en bienes de consumo, que va desde teléfonos y línea blanca, etcétera, y 2.860 millones de dólares en insumos, o sea, el 28%. Entonces, yo pienso que hay temas que pensar aquí. No voy a dar respuestas porque evidentemente no las tengo directamente, pero el tema de la relación asimétrica debiera cambiar. En gran medida depende de nosotros y de acuerdos de cooperación. Y quiero pensar, por ejemplo, en el sector energético. China últimamente ha tenido inversiones grandes en energía en Perú, pero de compra de centrales eléctricas y de distribución eléctrica ya instaladas. Está, por ejemplo, la compra de Chakya, una gran central en el centro del país, de generación eléctrica, y está la compra de Luz del Sur, la distribuidora de electricidad en Lima, vendida por más de 3.500 millones a una empresa norteamericana. Pero yo pienso que tenemos mucho que avanzar en las energías alternativas, sobre todo en la energía solar, ¿no? Conocemos de varios proyectos chinos en la región, entre ellos la planta Cauchari en Argentina, de varias centenas de megavatios, donde hay un préstamo chino de 330 millones de dólares. Y eso es algo que nosotros tenemos que impulsar decididamente. Nuestra matriz energética está muy sesgada a los hidrocarburos, en pequeña parte al carbón, y tenemos mucho que avanzar ahí. Y para eso se necesitan políticas activas del Estado para tener energías alternativas que no contaminan el medio ambiente, que no emitan los gases invernadero. Y esto se puede hacer, lo está haciendo Argentina, Chile lo está haciendo, ya está Chile con más del 20% del total de consumo de energía eléctrica, con paneles solares, muchos de ellos provenientes de China, que ha tenido desarrollos tecnológicos importantes y donde el precio de los paneles solares ha bajado. Entonces yo pienso que aquí nosotros tenemos un tema que desarrollar, ¿no? Y bueno, con otros países también, eso lo vemos luego. También está el tema que tiene que ver con los nuevos productos mineros, como las tierras raras, el litio, y con todo el desarrollo que va a haber de autos eléctricos y otros, que ya el Banco Mundial dice que hay que tener una tecnología minera smart, porque si bien va a disminuir el consumo de petróleo a nivel internacional, de 100.000 millones de barriles, de 100 millones de barriles diarios, perdón, va a bajar como a 80 seguramente en unos próximos 15, 18 años. Los nuevos proyectos de baterías de litio, carros eléctricos, van a usar baterías de litio y otros componentes que van a necesitar mucho cobre, van a necesitar mucho hierro y otros productos. Entonces, esta transición energética mundial, donde China juega un rol central porque es el mayor productor de vehículos eléctricos del mundo y de baterías, debiera a nosotros decirnos que tenemos que hacer una reflexión sobre nuestro futuro como país y cuál es la matriz productiva que vamos a tener, ¿no? Uno de los temas principales que nos advierten la CEPAL y que también nos habla el exsecretario ejecutivo de CEPAL, José Antonio Campo, es que de ninguna manera podemos seguir pensando en el hecho que vamos a poder seguir creciendo como lo hicimos en años anteriores,
y ser países de renta media. Estamos en más o menos 6.800 millones de dólares, 6.800 dólares anuales de producto per cápita, o sea, unos 500 a 600 dólares mensuales. Y ya nos dicen que ese ascenso a ser país de renta media no va a poder hacernos pasar a la siguiente etapa, que es el país de renta alta. Porque para eso se necesita tener conocimiento, tecnología, valor agregado, y no depender solamente en las industrias extractivas. Entonces, aquí viene un tema muy importante que tenemos que pensar nosotros en colaboración con el resto de países, incluso con China, ¿no? No sería bueno para nosotros que, si se piensa que va a haber un gran consumo de minerales, entonces seguir, digamos, en ese trencito sin cambiar nuestra matriz productiva. Yo creo que en ese sentido tenemos que mirar no solamente a la manera como los países occidentales han llevado su desarrollo económico en el siglo XIX o en el siglo XX, sino ver qué cosa es lo que ha pasado con los países del sudeste asiático, ¿no? El primer país que se industrializa, aparte de Japón, que fue a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, los países que se han industrializado y que no se creía muchas veces que se podrían ya industrializar fueron los 4 tigres: Corea del Sur, Singapur, Taiwán y Hong Kong. Y habría que ver los modelos de desarrollo que ellos adoptaron y el tipo de economía, que es más una economía mixta, antes que una economía que preconiza directamente el libre mercado. Hay una planificación, hay una división de roles entre mercado y Estado, y ya no ni que hablar de China, donde tiene una economía distinta, una economía más centralizada, pero a la vez es un capitalismo que lo está llevando a ser el primer país del mundo. En este momento no lo es todavía en términos de dólares, sí lo es en términos de paridad de poder adquisitivo, y entonces creo que estratégicamente nuestra mirada tiene que diversificarse, ¿no? Yo hablaba con mis alumnos de pensamiento económico hoy y les decía, caramba, ahora que estamos reflexionando, casi todo nuestro pensamiento económico se refiere constantemente al europeo y al norteamericano, ¿no? Y no estamos pensando en la manera bajo la cual el pensamiento en el sudeste asiático y en otras latitudes ha permitido también un desarrollo importante. Y yo creo que por ahí va también el planteamiento de nuestra relación con China. Luego hay otros temas que también tenemos nosotros que pensar. Está el tema del desarrollo energético, del gas natural, de lo que significa eso para nosotros, para toda una industria en el sur, industria petroquímica, y las conversaciones con la empresa china CNPC, estatal, que es dueña del lote 58, y del uso de su gas es muy importante para que sea destinado a este gasoducto en el momento que se licite. Y no quisiera entrar más en detalle, pero eso es un tema muy importante. Otro tema que me parece clave y del cual también ha hablado Carlos y el embajador Roncayolo, tiene que ver con el tema de la manera como vamos a nosotros a negociar con China, con Estados Unidos y con la Unión Europea. Pienso que los viejos sueños de la integración latinoamericana de alguna manera se han difuminado, pero es el momento de tomarlos en cuenta. El planteamiento de que la globalización va a aplanar el mundo, que ya no van a haber fronteras y que todos vamos a tener acceso al mismo tipo de tecnologías y que el capital no tiene patria, yo creo que está terminando. Estamos en un momento en el cual la globalización está en muchísimos problemas. No podemos entrar al análisis de aquí ahora, pero el Brexit lo exterioriza. También lo que está pasando en Estados Unidos, su salida de los tratados de libre comercio, lo que pasa en países como Hungría y otros. Y por lo tanto, el planteamiento de la integración unilateral al mundo, que en América Latina surgió con Chile, después del gobierno de Pinochet, cuando Chile se salió de la comunidad andina, etcétera, nos llevó a muchos a plantear que incluso la Organización Mundial de Comercio ya no era el foro más adecuado por diferentes tipos de problemas y que entonces cada cual se integraba al mundo directamente con su tratado de libre comercio.
Perú con China, Perú con Estados Unidos, Perú con Canadá, Perú con la Unión Europea, Perú con Turquía, Perú con Australia, Chile igual, México igual, Colombia igual. Yo creo que es hora de que repensemos esa estrategia. Y en el tema de las relaciones con China, si bien hay un organismo que es el CELAC, que agrupa a los países latinoamericanos y hay foros de China con CELAC, en realidad habría que fortalecerlo mucho. Yo quisiera escuchar la palabra de los embajadores Roncayolo y Campuñay, pero el CELAC no ha logrado constituirse todavía como un foro adecuado. Entonces las relaciones de China con América Latina son como las relaciones de una bicicleta que tiene un eje y tiene sus rayos, ¿no? Entonces es China con Perú, China con Japón, con Brasil, China con Chile, China con Ecuador, etcétera, y no hay una unificación de voluntades de nuestra parte para tratar de ver una integración más estratégica que incluso tenga dimensiones territoriales, ¿no? Me parece que ese escenario es importante. Por ejemplo, el ferrocarril que va desde el Atlántico al Pacífico fue un planteamiento chino, ¿no? No fue un planteamiento originalmente nuestro como latinoamericano. Debe ser muy bueno, yo no lo he estudiado a fondo, pero es el momento en el cual nosotros tengamos una capacidad territorial de decisión sobre lo que tenemos que hacer. Comenzó con el IRSA hace 25 años y algunas otras iniciativas, pero se ha paralizado. Y pienso que en eso influyen mucho los diferentes modelos o alternativas económicas de nuestros países, pero tenemos que lograr en este mundo ahora una unidad, quizá un acuerdo de la comunidad andina con Mercosur y con otros países para tratar de ver la integración de una manera mucho más dinámica y mucho más diversificada. También me parece importante lo que mencionó el embajador Roncayolo sobre la iniciativa esta de Shanghai Cooperation, ¿no? Yo también la estaba mirando mucho, y si bien es un foro de desarrollo, perdón, un foro de seguridad fundamentalmente, últimamente está incursionando en temas como de, digamos, medio ambiente con seguridad, desarrollo interconectado, capacidad de cooperación en la producción, cooperación e innovación tecnológica. Todos esos temas se están discutiendo en el Shanghai Cooperation Organization. Y me parece que nos hace falta un foro de esa naturaleza, que solamente se puede conseguir con voluntad política. Yo siempre digo que, por ejemplo, en África existe el African Mining Vision, la visión minera africana. ¿Qué es lo que quieren hacer ellos con la minería? Han suscrito un documento, hay muchos esfuerzos para que esos planes comunes se plasmen. Es muy difícil. Hasta el momento las negociaciones siguen siendo de las empresas individualmente con cada país, a pesar de los avances que quieren tener. Pero por lo menos hay una visión minera africana, discutida y aprobada en la Organización de Estados Africanos. Nosotros no tenemos nada cercano a eso, ni visión latinoamericana energética, ni visión latinoamericana minera, ni ninguno de esos elementos. Y a mí me parece que ese tema es evidentemente central. Luego, paso a ya algunos puntos finales que me parece que podemos también nosotros plantear y que son muy importantes. Tiene que ver con el tema de la manera bajo la cual nosotros podemos tener el marco adecuado para que podamos, digamos, no tener que escoger entre yo estoy contigo, estoy contra ti, estoy con el otro, y eso se viene, porque así como lo dijo el embajador Roncayolo, hay, por ejemplo, ya 2 iniciativas norteamericanas. Una es el Energy Resource Governance Initiative, es una iniciativa a nivel mundial que ha lanzado Estados Unidos, donde fundamentalmente lo que dice es hay que dejar a los países malignos fuera de la explotación de nuestros recursos energéticos y de nuestros recursos minerales. Y van por el litio, como ha sucedido en Chile,
donde no permitieron a una empresa china invertir, o sea, finalmente invirtió pero sin derecho a voto en SQM. Está el tema del triángulo de litio, las mayores reservas están en Argentina, Argentina, Chile y Bolivia, a la cual se podría unir Perú si es que el litio de Puno verdaderamente tiene las dimensiones de las cuales se comienza a hablar y todavía está en esa etapa. Ese es el RGI, y está también el programa América Crece, donde hay una serie de iniciativas del Departamento de Estado para tener relaciones con países de América Latina. Está avanzando mucho en América Central y en otros países, y evidentemente hay ahí un planteamiento de presión a los países para evitar que tengan relaciones digamos, una profundización de relaciones con China. Está también la política norteamericana en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde el señor Claver Carone ha sido elegido como presidente del banco, y donde evidentemente esto formaba parte de un plan mayor. Yo terminaría diciendo que en estos momentos toda esa política tiene que repensarse. La Unión Europea también necesita de socios con los cuales tener una posición equidistante tanto con Estados Unidos como con China. Ellos también están presionados y también quieren ver la manera bajo la cual van a salir adelante en este planteamiento. Y nosotros entonces, en ese marco, lo que podemos hacer es tener una política en la cual no tenemos que estar alineados ni con uno ni con el otro, sino forjar de manera peruana y quizás mejor si fuera latinoamericana, el planteamiento en el cual se pueden defender nuestros intereses en conjunción con los de los demás países y en función del desarrollo internacional. En estos momentos, hoy día ha sido ungido el señor Biden como presidente de Estados Unidos, y ya anunció que Estados Unidos vuelve desde el día de hoy, por lo menos está como planteamiento, al tratado del COP de París sobre el medio ambiente, del cual lo había retirado el presidente Trump. No sé qué pasará con el acuerdo con Irán, no sé qué pasará con el TPP, pero es un momento en el cual, si bien puede haber un cierto retorno al multilateralismo, en verdad existe una preocupación de la clase política norteamericana en su conjunto acerca de las relaciones con China, de lo que va a pasar en el siglo XXI, que es el siglo que muchos le dicen de la Chindia, de la China con la India, etc. Entonces estamos en este proceso muy importante, muy interesante, básico para nuestros países. De hecho, va a ser el siglo del Asia, eso yo creo que no tiene vuelta, y desde ese punto de vista nuestros países tienen que conjuncionarse. Tienen que hacer muchos esfuerzos internos, no es fácil, pero creo que la coyuntura ayuda, y los esfuerzos que está haciendo el embajador Roncayolo junto con otros cancilleres de la región o ex cancilleres para este no alineamiento activo me parecen de la más alta importancia. Saludo esa iniciativa y esperamos que eso se pueda plasmar y que pequeños foros como este puedan contribuir con su grano de arena a ese objetivo y a esa iniciativa que tiene que ver con el desarrollo de nuestros países. Muchas gracias. Gracias, Humberto. Daríamos paso entonces al embajador Juan Carlos Capuñay. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes con todos. En primer lugar, a Juan Carlos Aquino, muchas gracias nuevamente por la invitación para participar en las actividades del centro. Gran placer volver a ver al ex canciller Roncayolo, con quien me tocó trabajar juntos en la Cancillería en los años 2013-2014, igual al doctor Campodónico. Yo quisiera en esta oportunidad desarrollar mi presentación en dos aspectos. Una, en primer lugar, en lo que se refiere a temas puntuales sobre cómo podría ser la relación más allá del bicentenario. Y otro en lo que se refiere a el marco conceptual o el contexto político dentro del cual se puede desarrollar esta relación. En lo que se refiere a los temas no puntuales,
el enfoque podría tener en cuenta dos espacios que son muy importantes, creo, para el país. En primer lugar, es lo que se refiere a la situación coyuntural. Y en segundo lugar, en lo que se refiere a la perspectiva de mediano y largo plazo. En lo que se refiere a la situación coyuntural, no, el enfoque tiene en cuenta la situación de crisis mundial y nacional creada por la pandemia o por el COVID-19. Definitivamente, en nuestro caso, la pandemia ha puesto en evidencia una serie de carencias, una serie de vacíos que serán necesarios hacer frente si es que deseamos avanzar hacia una modernización. En el aspecto no sanitario, en el aspecto de salud, la pandemia demostró que no existe un sistema interconectado dentro de toda la estructura de sanidad o del tratamiento de la salud en el país. No existe en ninguna forma, digamos, es muy remota la posibilidad de tener la medicina a distancia o la medicina virtual. Ello en lo que se refiere al sector salud. Existe también, como una segunda consecuencia de esta pandemia, las limitaciones en el sector educación. Son pocas las localidades o los espacios geográficos en los cuales se pueda llevar adelante un sistema o un mecanismo efectivo de educación a distancia. Ello puede suceder en Lima, quizás no en la periferia de Lima, puede suceder en las grandes ciudades, pero no sucede en el campo, menos sucede en la zona andina. Yo creo que ese es un aspecto en el cual nosotros tenemos definitivamente un gran vacío que puede afectar la educación de jóvenes más allá de aquellos que residen en las grandes ciudades. Otro aspecto también es en lo que se refiere a las limitaciones que existen en el manejo del gobierno digital o en el manejo de las instituciones vinculadas al gobierno, a la sociedad civil, para el desarrollo, ya sea de las pequeñas empresas, para el desarrollo de la sociedad. Estas carencias definitivamente hacen necesario que se diseñen mecanismos que puedan permitir que se haga frente a los propósitos de poder contar con una sociedad moderna, inclusiva y, sobre todo, pragmática. Para ello, entonces, uno de los temas que podría enfocarse en la relación con China, más allá del bicentenario, es el tema de la transformación digital. Es el tema de la introducción de medios digitales en el país para poder llevar adelante un desarrollo integral o un desarrollo compartido. Mientras ello no suceda, definitivamente va a existir un quiebre entre lo que es las grandes ciudades o los centros urbanos y lo que es las zonas rurales, donde no hay interconexión digital, donde no existen medios para que puedan los jóvenes no solamente educarse, sino que puedan participar de los mecanismos de manejo del gobierno. Yo recuerdo cuando Malasia celebró, creo, los 100 años de su independencia. Hubo un proyecto, eran los 50 años, hubo un proyecto de transformación digital que avanzaba hacia lo que se llamaba las Smart Cities o las ciudades inteligentes con un gobierno digital. Y ello yo creo que es uno de los mejores ejemplos de que cómo a través de los medios digitales se puede llegar a avanzar
a contar con una interconexión que permita que el desarrollo sea compartido, que el desarrollo sea integral en el país. ¿No? De igual forma, se puede pensar en ciertos, en ciertas formas, en ciertos procedimientos de transformación digital o de desarrollo digital. El uso, por ejemplo, de las redes, la red 5G, por ejemplo, es una posibilidad que nos puede permitir a nosotros el trabajar de manera conjunta en todo el país. Huawei tiene, por ejemplo, una gran experiencia en el desarrollo de mecanismos de transformación digital. Se podría buscar alguna experiencia para tratar de replicarla en el país, pero lo principal es tratar de interconectar, ya sea las ciudades con el resto del país para fines de salud, para fines de educación y para fines de creación de procedimientos para crear un gobierno regional. Eso es en lo que se refiere al tema de la coyuntura, a los efectos que ha tenido el COVID-19 y de qué forma podemos nosotros enfrentarlo. Otro es lo que se refiere a la perspectiva de largo plazo. O sea, de qué forma podemos nosotros, a partir de mecanismos de mediano y largo plazo, tener una relación mucho más fructífera con China. Y lo que nosotros podemos ver es que con China tenemos una relación estructurada, con claros mecanismos de cooperación, pragmática, con beneficio recíproco y con visión de futuro. Es importante, por ejemplo, mencionar que con China quizás, digamos, como único país no desarrollado, contamos con 4 mecanismos o 4 instrumentos que son de gran importancia para el desarrollo del Perú y que deberían ser la base para la relación en el bicentenario. En primer lugar, tenemos el Acuerdo de Libre Comercio, firmado en el 2010 durante el gobierno del presidente Alan García. En segundo lugar, el Acuerdo de Asociación Estratégica Integral, que como recordó el ex canciller Roncayolo, se firmó en 2013 en China, cuando me tocó acompañarlo en el viaje a Pekín. En tercer lugar, se cuenta con un comité de diálogo económico y estratégico, que reúne tanto al sector privado como al sector público de ambos países. Las empresas del sector privado como las empresas del sector público de ambos países se deberían reunir una vez al año para discutir agendas de trabajo, esquemas de cooperación en materia de comercio y en materia de inversión. El cuarto instrumento es un plan de acción bilateral que se firmó el año 2016 bajo la presidencia del señor Pedro Pablo Kuczynski. Este plan de acción bilateral comprende mecanismos o acciones precisas en los distintos sectores de la agenda bilateral, que van desde educación, cultura, desarrollo industrial, desarrollo financiero. Cada sector tiene una serie de medidas. No se ha hecho uso, por ejemplo, de este mecanismo o de esta posibilidad. Entonces, como les decía, con China tenemos esta estructura en la relación que es pragmática, como mencioné, que es con beneficio para ambas partes, es interdisciplinaria y principalmente tiene una visión a futuro. La puesta en marcha en distintos niveles de esta estructura ha permitido que China sea hoy en día el primer socio comercial del Perú. Más de 29 mil millones de dólares es el comercio bilateral en el último año.
China el primer destino para las exportaciones del Perú. La Asociación Estratégica Integral ha permitido que China se convierta en uno de los primeros inversionistas, ya sea en minería como en otros sectores. El Comité de Diálogo Económico y Estratégico ha permitido aprobar una serie de inversiones que han favorecido o están favoreciendo el desarrollo nacional. Es importante notar que en el Comité de Diálogo Económico y Estratégico, al participar tanto las empresas chinas como las empresas peruanas, con la presencia de representantes de los gobiernos, se logran acuerdos que garantizan o que obligan, por decirlo así, a las partes, ya sea la parte china o la parte peruana, a cumplir con los acuerdos para las inversiones. Ello es no fundamental porque no podría haber un desconocimiento de lo ya acordado en el comité, porque las decisiones del comité son lo que permiten que se pueda ir avanzando en los temas de las inversiones. Además de ello, yo creo que también es importante, si se va a analizar la relación más allá del bicentenario, es importante también ver el cambio que se está llevando a cabo en China, el cambio que se viene suscitando en China y que podría ser base fundamental para que el Perú pueda avanzar en las posibilidades de comercio e inversiones. Recientemente, como ustedes saben, en octubre pasado, China aprobó el 14º plan quinquenal. Como saben, China se maneja por los planes quinquenales que los aprueba la plenaria. El 14º plan quinquenal introduce una serie de elementos que yo creo que bien podrían ser base fundamental para trabajos futuros. Por ejemplo, desde un punto de vista conceptual, introduce la idea de la economía dual o de la dualidad económica. China menciona que ya no será más la fábrica del mundo. China va a ser el laboratorio. Introduce la innovación como una variable para el desarrollo y para las relaciones con terceros países. Pero lo importante de la dualidad económica es que se contempla el comercio de importaciones a China como un elemento importante en la relación. Es así que ya China ha convocado a una tercera conferencia internacional sobre importaciones, en la cual los países envían su oferta y donde los importadores o los compradores chinos van y participan de esta conferencia. Yo creo que eso es importante porque nos permite a nosotros contar con un espacio para poder, digamos, presentar las posibilidades de comercio o las posibilidades para inversiones, es decir, la búsqueda de socios estratégicos. Pero esta conferencia sobre importaciones y las posibilidades de aumentar el comercio encuentra un complemento que yo creo que es fundamental tenerlo en cuenta, y es la presencia de una clase media ascendente de 500 millones de personas, la mayor clase media que existe en el mundo, con la tasa de consumo más alta. Es conocido por todos la cantidad de compras desde propiedades hasta productos de lujo en Europa, en Asia o en Estados Unidos, que vienen efectuando esta clase media de China de 500 millones. Hacia ellos quizás también se debería ir, buscar de acercarnos en materia de, ya no tanto de productos no primarios, que esas lo pueden hacer las grandes empresas, sino ya a través quizás de programas concertados con
con las pequeñas empresas o las empresas medianas en el Perú para la venta de productos de lujo, para la venta de paquetes turísticos, porque hacia ellos, hacia esos 500 millones es hacia donde deberíamos enfocar más allá del segundo centenario. También creo yo que, lo mencionó el canciller Roncayolo, el tema, los temas de las iniciativas, ya sean regionales o nacionales, que tiene China. Dentro de las iniciativas regionales, quizás la más importante es, ¿no?, una franja, una ruta. Y hacia ella, nosotros somos parte de este proyecto, pero hacia allá tendríamos que ir y quizá promover la creación de la ruta digital de seda. Esta propuesta ya fue hecha cuando yo estaba en la Embajada del Perú en China, el año 2015, y se viene trabajando en distintas instancias de China o de nivel nacional acá en el Perú. Yo creo que esa podría ser la respuesta para poder, a través de la ruta digital de seda, acercarnos, ¿no?, a mecanismos como comercio electrónico, a mecanismos como promoción digital de las inversiones, en fin, una serie de posibilidades que pueden irse creando a través de la ruta digital de la seda. Es importante también en el caso de China, por ejemplo, mencionar el funcionamiento de las zonas económicas especiales. Ya a la fecha son más de 20 las zonas que se han creado y en las cuales hay posibilidades de poder tener acceso para desde allí llegar al resto del mercado chino, al gran mercado chino de los 1.400 millones de personas. Se puede usar las zonas económicas especiales. Y como un proyecto particular para nosotros es lo que se conoce como la iniciativa de la Gran Bahía, que si bien no es una zona económica, funciona como tal. La iniciativa de la Gran Bahía reúne los territorios de Guangzhou, que es Cantón, Hong Kong y Macao, que son justamente los 3 territorios de los cuales proviene la gran mayoría, casi el 90% de la migración china hacia el Perú. Hoy en día el Perú tiene la mayor población de descendientes chinos en América Latina, la segunda en el mundo. Y todos ellos, en su gran mayoría, son descendientes de Cantón, de Hong Kong y de Macao. Quizás ese es un espacio en el cual se pueda avanzar y se pueda tratar de llegar. Y no es, digamos, un espacio desconocido para nosotros. Solamente como un ejemplo, como una referencia, por decirlo, no para que se entienda cuál es el vínculo que existe. Y es, por ejemplo, la Escuela Católica de Señoritas en Macao, se llama Santa Rosa de Lima. Y allí nos podemos dar cuenta exactamente cuál es el vínculo o la cercanía que existe entre ese territorio y el nuestro. Lo que fue la primera migración en 1840 puede ser ahora una migración de tecnología, porque justamente en Guangzhou, cerca en Shenzhen, en Hong Kong, se encuentran Alibaba, Jumor, las mayores empresas sobre comercio electrónico y las mayores empresas que están vinculadas a la bolsa de Hong Kong o a la bolsa de Shanghái. En el aspecto de la cooperación financiera, es muy importante también para nosotros. Hoy día se cuenta en el Perú con 2 bancos de procedencia china, el ICBC y el Bank of China. Los 2 bancos más importantes
de China se encuentran en el Perú. Y ello es fundamental y es importante que se permita el ingreso de otros bancos, porque hasta hace poco las inversiones chinas hacia el Perú, las grandes inversiones, venían por bancos de otros países latinoamericanos, no venían directamente al Perú, lo cual era definitivamente una barbaridad. Fue en parte, digamos, se avanzó el trabajo durante el gobierno del presidente Humala, pero se concluyó durante el gobierno del presidente Kuczynski, que permitió el ingreso de los bancos y que hoy en día ya tienen sucursales establecidas en el país. A nivel regional, el Banco de Inversiones en Infraestructura de Asia, del cual también forma parte el Perú, al cual se puede tener acceso por el hecho de que somos parte del Asia-Pacífico y que podemos tener por ello participación o presencia en las posibilidades de acceso a los préstamos. En el tema del desarrollo de la infraestructura, el doctor Campodónico mencionó el tema de la energía solar. Yo creo que ello es muy importante por el hecho de que el Banco Mundial en uno de sus informes señaló que definitivamente en las próximas décadas va a haber o se va a registrar carencias de agua. Y en el caso de los Andes, a partir del año 2035, 2040, ya no habrán glaciales. Al no haber glaciales, no habrá agua para los ríos. Tendremos allí que definir qué se hace con el poco de agua que se tendría para consumo humano, para agricultura o para energía. La solución podría estar por el lado de la energía no solar o la energía nuclear si es que estamos en capacidad. ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo creo que es importante convocar los mecanismos que existen. El mecanismo del Comité de Diálogo Estratégico a nivel gubernamental, el mecanismo para la Asociación Estratégica Integral, para definir una hoja de ruta. No la tenemos. No sabemos exactamente hacia dónde queremos ir con China. Nos manejamos el día por día, lo cual no es exactamente, digamos, lo mejor. Sabemos, tenemos las líneas maestras hacia dónde ir, pero no tenemos la hoja de ruta con plazos sobre cómo ir. Hay que poner, por ejemplo, en marcha un mecanismo de cooperación a nivel empresarial privado. Con el Japón, doctor Aquino lo conoce bien, contamos con el CEPEJA, Consejo Empresarial Perú-Japón, que reúne a las empresas japonesas con intereses en el Perú y a las empresas peruanas y a representantes de los gobiernos para discutir, se supone cada año, mecanismos sobre inversiones, mecanismos sobre cooperación empresarial. ¿Por qué no establecemos algo similar con China? Tenemos las empresas, tenemos en China, en el Perú, la Asociación de Empresas Chinas, que reúne a más de 150 empresas chinas residiendo en el Perú. Podemos reunir a las empresas peruanas, aquellas vinculadas al puerto de Chancay, aquellas vinculadas a los desarrollos, al comercio, con el objeto de tener un mecanismo o un consejo empresarial China-Perú. Hubo un intento hace muchos años atrás, pero no logró progresar. Quizás por ese lado podría ir la cooperación que se quiere llevar adelante. En el contexto regional, yo creo que se cuenta con el CELAC, pero que su funcionamiento está, digamos, supeditado a la voluntad de los gobiernos. Yo creo que la creación del Consejo Empresarial podría bien crear un mecanismo de carácter permanente. Además, con China se cuenta con la conferencia anual de comercio o con la conferencia de comercio
bilateral China-América Latina. Por ese lado podría avanzarse también. China se ha incorporado al RCEP, al Acuerdo Integral de Cooperación Económica de la ASEAN, más los 5 socios no dialogantes, y será ello un paso fundamental, un paso muy importante para alcanzar la meta de la PEC de contar con una zona de libre comercio para el Asia-Pacífico. Por ese lado también, en esta segunda etapa de la relación con China, podríamos avanzar con el objeto de poder llegar de la mejor manera al objetivo de crear la zona de libre comercio en el Asia-Pacífico. Es muy importante que podamos tener en cuenta, como señaló el canciller Roncayolo, el doctor Aquino, el contexto internacional, la relación con Estados Unidos. Pero lo que es importante también tener en cuenta es que la oposición o la dureza que ha habido en los últimos años quizás no va a ser la misma que se tenga con el gobierno del presidente Biden. No se tiene que recordar que el mayor acreedor de deuda americana es China. El mayor comprador para los productores del campo en Estados Unidos es China. Quizás yo creo que si bien van a existir ciertos tipos de limitaciones, yo creo que el ambiente se va a ir flexibilizando poco a poco en función de intereses comunes, ya sea a nivel regional o bilateral que puedan tener China y Estados Unidos, o regional que se pueda tener dentro del Asia-Pacífico. En ese espacio tendríamos que movernos. El año 2021 es muy importante porque se celebran, como ya se sabe, el bicentenario de la independencia del Perú. Se celebra los 50 años de la relación bilateral. Pero es también muy importante recordar que para China este año es fundamental. Es muy importante en términos históricos. Este año China celebra el centenario de la fundación del Partido Comunista Chino, que es en realidad el elemento central o digamos el factor central a partir del cual se construye, a partir del cual se formula, se construye y maneja la política nacional y la política internacional en China. Sí, creo que he tratado de cubrir los distintos aspectos y muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Sí, hemos hablado de diferentes temas. Antes de poder aprovechar unos minutos más para ver si podemos, entre los panelistas, quizás comentar algo adicional, permítanme solo decirle lo siguiente, porque se ha aludido. Sí, efectivamente, por ejemplo, en este tema de la relación del Perú con China, justamente el día lunes hemos hecho un análisis bastante detallado con la participación del profesor Humberto Campónico y el profesor Jorge Manco, que también son investigadores de nuestra universidad. Hablamos específicamente del tema de la inversión china en el Perú. Entonces, los que están interesados pueden acceder a este evento. Todos los eventos que hacemos en el Centro de Estudios Asiáticos están grabados. Tenemos página de Facebook, ahí están todos grabados, ese también va a estar grabado, por supuesto. Entonces ahí pueden ver durante más de 1 hora y media, con muchos datos, hemos discutido sobre los diversos aspectos de la presencia china en el Perú, específicamente en el tema de la inversión. Pero este no es el único evento. El Centro de Estudios Asiáticos tiene creado ya 2 años, el noviembre del 2018, y solo en este año, para darle una idea, perdón, solo el año pasado, hemos hecho 45 webinars, como el que estamos haciendo como el que hemos hecho este lunes, y con expertos no solo del Centro de Estudios Asiáticos. El Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad, creo yo que es el centro más grande que en el Perú. Tenemos varios de nosotros que hemos estudiado en Asia, yo particularmente he estudiado en Japón, pero varios han estudiado en China. Hemos tenido conferencias con profesores japoneses, chinos, de Corea, de diversos países de esa región, de la India.
por comentar, pero no solo de esos países, de Europa, de Estados Unidos, personalidades, expertos importantes, incluso de Latinoamérica. Entonces yo los invito a que puedan acceder a todos estos webinars que están grabados en la página de Facebook del Centro de Estudios Asiáticos o en la página de Facebook mía, ¿no? También otra cosa que quería comentarle, el Centro de Estudios Asiáticos no solo realiza este tipo de eventos, webinar, tenemos un boletín que estamos publicando electrónico que lo pueden acceder también en nuestro Centro de Estudios Asiáticos en su Facebook, y iniciamos el año pasado un ciclo de seminarios con 24 horas de dictado o a lo largo de 2 semanas sobre justamente temas como el desarrollo económico chino, ¿no? Hemos hecho 4 seminarios, uno sobre desarrollo económico chino, otro sobre oportunidades comerciales y cómo hacer negocios con China, otro sobre relaciones internacionales del Asia-Pacífico, y otro, no es un tema específicamente, pero yo creo que es interesante decirlo, las enseñanzas budistas a través de los textos, porque en realidad lo que nosotros como Centro de Estudios Asiáticos queremos dar una visión integral de Asia, ¿no? Para entender Asia, para entender China, no solo se necesita conocer su economía, política, ¿no? Sino su historia, cultura, religión, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Entonces yo los invito a visitar la página del Facebook, donde, repito, están grabados todos los eventos que nosotros hemos hecho, y también los invito a que puedan participar en los próximos seminarios que estimo deben estar fin de febrero, comienzo de marzo. Obviamente va a salir la publicidad correspondiente antes de ahí. Bien, antes de ver si nos animamos a hacer algún comentario adicional, también permítanme decirle que el día viernes 22 de enero, pasado mañana, vamos a tener un evento muy importante sobre Japón, sobre cultura, política, economía, con 4 profesores japoneses, ¿no? Bien, no han habido muchas preguntas, más bien han habido algunos comentarios en el Zoom. Ustedes que tienen acceso al chat lo pueden leer. Yo más bien solo, a ver, por ejemplo, en el tema, yo aprovechando mi condición de moderador, me gustaría solo comentar en este tema del foro CELAC, ¿no? Yo creo que este foro CELAC es muy importante, foro CELAC China, ¿no? De hecho, uno conversa con los funcionarios chinos y creo que ellos son los más interesados en que este tema funcione, son los más interesados en que Latinoamérica tenga un diálogo con China en forma grupal. Imagínense ustedes que China converse con los 33 países de la CELAC, les parece muy complicado. Entonces los chinos estarían felices de que Latinoamérica tenga una voz común para tener una agenda común, pero me temo que no es muy fácil, ¿no? Creo que el lunes incluso comentamos algo sobre esto, o en nuestra región, que debería tener todas las condiciones para ser una región integrada. Por ejemplo, se ha mencionado hace un momento el tema de que los asiáticos, con China a la cabeza, Japón a la cabeza, con este famoso RCEP, el Regional Convergence Economic Partnership, han alcanzado un acuerdo. Y imagínense Asia. Si uno conoce la historia de Asia, conoce todos los diferentes problemas que han habido, incluso algunos problemas históricos que de vez en cuando se recuerdan entre China, Japón y Corea. Entonces yo creo que si ellos han alcanzado este acuerdo regional integral entre ellos, ¿por qué nosotros no podemos hacer? Pero termino con esto, o nuestra región, pues Latinoamérica, todavía tiene algunas divisiones, quizás los más significativos es, por un lado, la Alianza del Pacífico, que agrupa 4 países, y por otro lado el Mercosur. Pero bueno, el desafío está ahí. Yo creo que es necesario, concuerdo totalmente en que deberíamos tener un espacio común para conversar con China. Bien, entonces abro en los minutos que queda si alguno de nuestros panelistas quiere hacer un comentario. Profesor, a ver, don Rafael Bolívar, sí, adelante, por favor. Su micrófono está apagado. Bueno, muchas gracias. Ahora sí. Yo quiero pedir disculpas porque, como anuncié al comienzo, voy a tener que retirarme ya. Pero no quería dejar de mencionar el tema este de la CELAC. A mí la CELAC me parece sumamente importante porque es un organismo exclusivamente de América Latina y el Caribe. Este es el equivalente a la Unión Africana. Este es el equivalente a la Liga Árabe. Este es el equivalente a la ASEAN. Pero no es casualidad que mientras estas otras agrupaciones regionales han podido despegar, CELAC
esté ahí paralítica y moribunda. Y eso es, porque como ha dicho el profesor Aquino, no hay voluntad política pues, de los estados. Los estados nuestros están muy seguros de, por ejemplo, nombrar embajadores ante la OEA, pero a ninguno se le ocurre nombrar embajadores ante la CELAC. No hay interés político en fortalecer la CELAC. Y por lo tanto, si vamos a la raíz de nuestros problemas, particularmente en esto que yo llamo la perspectiva del no alineamiento activo, tenemos que entender que hay que recuperar, yo ni siquiera estoy hablando ya de integración latinoamericana, estoy hablando de coordinación, de autonomía, que son metas mucho menores. Pero en los últimos años hemos tenido un proceso de verdadera desintegración. La elección del último presidente del BID es un clarísimo ejemplo. Rompiendo todas las tradiciones y los acuerdos, Trump impuso a un norteamericano que además es el abanderado del aislamiento frente a China. Entonces, esas son las condiciones reales. Bueno, a mí me pareció muy interesante y estoy muy contento de haber participado. Agradezco nuevamente y lamento de verdad pues tener que retirarme, pero está fuera de mi voluntad. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos. Muchas gracias, don Rafael. Despedimos a... Gracias por su exposición. Solo nada más comentar, sí, yo creo que un tema importante que resolver en este tema de la integración económica, uno se pregunta por qué en Asia hay integración económica, es porque hay integración, hay comercio interregional. El comercio interregional en Asia es 55%, en Latinoamérica llega creo que a 20%, bueno, en Mercosur obviamente es poco más, en la Alianza del Pacífico no llega al 10%. ¿Y por qué? Porque no tenemos industria. El comercio interregional en Asia es comercio intraindustrial. Tienen industria, comercio. Lamentablemente en nuestros países, excepto algunos, no hay industria. Nos vamos a exportar entre nosotros cobre, harina y pescado, ¿no? No es el tema, ¿no? Creo que el profesor Campodónico quería hacer algún comentario. Sí, por favor, adelante, Humberto. No sé, o mejor... No, o sea, yo quería solamente hacer hincapié una vez más en lo que tiene que ver con el momento actual que se está atravesando desde el punto de vista del proceso de globalización y lo que eso significa para nosotros. Creo que para ilustrarlo mejor, por ejemplo, el periodista, un poco economista norteamericano Thomas Friedman escribió en el 2005-2006 un libro que se llamaba El mundo es plano, ¿no? The world is flat, en el sentido en el cual ya no existirían barreras y el libre comercio estaría por todos lados, las inversiones también e incluso las migraciones como tales, ¿no? Yo creo que es una persona que piensa independientemente, que es muy hábil, etcétera, pero creo que hubo una sobreestimación de la manera en la cual se podrían sobrepasar los estados-nación en el mundo, ¿no? O sea, se avanzaría hacia una especie de gobierno mundial o de planteamiento más tecnocrático, empresarial, en el sentido de ver cómo se movería el mundo ya con reglas comunes para la inversión extranjera, sin aranceles, todo lo que tiene que ver al mismo tiempo con el sector financiero iría de un lado a otro y por lo tanto el mundo sería un solo país, o sea, una sola cosa. El mundo es plano, ¿no? Es lo que quería decir. Esto se ha terminado. Él mismo ya lo admite, ¿no? Admite que tuvo una confianza demasiado grande en cómo podía avanzar ese proceso y el bienestar que le podría dar a todos. Entonces, lo que ahora se está volviendo a plantear es el hecho que difícilmente se puede sobrepasar el Estado-Nación y que las negociaciones entre países son básicas y son claves. Podemos avanzar en bastante más comercio, quizás alguna liberalización de las inversiones, depende de las condiciones financieras también. Pero entonces el tema del Estado-Nación y del refuerzo de las políticas nacionales se vuelve a poner en el centro de la agenda, en el orden del día, y a partir de ahí está el hecho de algo que mencioné antes, pero sin completar completamente la idea, que es el hecho que cada país se integra al mundo
y desde ese punto de vista no tiene que tener mayor relación con sus vecinos. Es como el tema del gas natural. Cuando se consume gas natural LNG, ese gas natural viene en barco de cualquier parte del mundo. Viene de Nigeria, viene de Rusia, viene de Trinidad y Tobago, viene del África, y entonces mi integración energética es con los buques de cada uno de esos países. No tengo integración energética, ni necesito gasoducto con los países vecinos, ni integración eléctrica, ni nada, ¿no? Eso es lo que se planteaba. Yo lo que pienso es que todo esto tiene que volver a discutirse sobre la base de nuevos ejes. Y esos nuevos ejes tienen que tener en consideración no solamente que las mejores relaciones las podemos tener con países como nosotros, de renta media, de repente algo que sea con Corea del Sur, con Chile, con algún país africano o con algún país del este europeo, en el sentido que abrigaríamos los mismos intereses económicos y comerciales por el hecho mismo de tener un desarrollo intermedio parecido. Yo creo que esto se tendría que discutir, yo no estoy de acuerdo con eso, me parece que los diferentes mecanismos de integración regional que plantea CEPAL en estos momentos tendrían que reverse con nuevos ojos, pero el tema de los nuevos mercados latinoamericanos también está bastante vigente. Y creo que el planteamiento que hace el canciller Roncayolo de no alineamiento activo, que nos dice él, ni siquiera es integración, ¿no? Ni siquiera es autonomía y es algo, digamos, como de soberanía. Y es cierto, porque dentro de la propia comunidad andina que tanto avanzaba, ¿no? En determinado momento fue una zona de libre comercio, hace un tratado de libre comercio, se quiso avanzar hacia arancel externo común y no se pudo. Y luego en el 2004 vinieron los TLCs y Perú y Colombia, digamos, le dieron prioridad a los TLCs y dejaron de lado los acuerdos con Ecuador y Bolivia y Venezuela. O sea, mejor dicho, renegociaron todo para poder priorizar el TLC. Y eso dio motivo incluso para que Venezuela se salga, ¿no? Pues en ese momento era el presidente Chávez, ya en total, eso se puede discutir. Pero desde el punto de vista de la integración andina, funciona muy bien como un tratado de libre comercio, pero ahí no más queda, porque las políticas económicas de los países han sido diferentes. Entonces, yo sí creo que tendríamos que explorar mecanismos comunes donde incluso algunas diferencias de política económica no tendrían por qué ser óbice para enfrentar como región alguno de estos temas, ¿no? Por ejemplo, el tema de el medio ambiente y todo lo que tiene que ver con los objetivos de la COP. ¿Por qué no podríamos tener una política de paneles solares más común? ¿No? ¿Por qué no podríamos tener una política en la cual puede haber algún tipo de integración sobre la base de mercados comunes para enfrentar ciertos otros temas, incluso como el cambio climático o como el tema que se está viendo en el Banco Interamericano de Desarrollo? Yo creo que quizás esos pequeños avances, y también está el tema que ha mencionado el embajador Capuñá y el tema del Internet y de la integración digital, ¿no? Para los países. En el país existe todo un plan que no se ha cumplido y existe al mismo tiempo una brecha digital que nos separa en mucho. Existe el tema del 5G, cómo lo vamos a enfrentar. En fin, o sea, toda una serie de discusiones y de temas que creo que ponen al día, digamos, las negociaciones regionales, llamémosle así, en medio de un momento en el cual la globalización disminuye, cede paso y los estados-nación vuelven a tener el espacio que nunca dejaron de tener, pero que se veía o que se planteaba que te podía disminuir hacia este mundo plano que se planteaba con esa globalización. Entonces yo creo que esa reflexión también nos ayuda a ver la manera como encaramos el tema de la relación con China después del bicentenario y también con Estados Unidos y también con la Unión Europea. Eso es. Gracias, Humberto. Sí, es interesante este tema de la integración regional, porque Latinoamérica, como creo que comenté hace un momento, Latinoamérica tendría todas las condiciones para ser uno de los continentes más integrados, ¿no? Somos muchos países, pero se supone que compartimos temas comunes, un idioma común,
una religión más o menos común, historias comunes, pero ¿por qué somos tan desintegrados? Y más bien, como decía, el Asia Oriental, a pesar de las diferencias históricas, políticas, imagínense ustedes, China, Vietnam tienen regímenes políticos comunistas, Japón obviamente no, Australia no, pero cómo se llevan muy bien. Y yo creo que una de las respuestas, bueno, una traté de darle a su momento, ahí hay una integración fuerte porque hay un fuerte comercio intraindustrial entre ellos, ¿verdad? Entonces ellos más que el tema político lo dejan de lado. De hecho, en Asia, en Estación de Naciones del Sudeste Asiático, no se toca temas políticos, en el foro APEC también no se toca temas políticos, porque justamente saben que si se tocan temas políticos nada va a caminar. Entonces son pragmáticos, ¿verdad? Y no solo eso, el tema de la globalización, a mí una de las cosas que más me fascina es el tema de la globalización. Se supone que el tema de la globalización fue un movimiento, se dice, iniciado por Estados Unidos o por el capitalismo para que todo el mundo se abre, para que las empresas transnacionales, según algunos, dominen el mundo. Obviamente no es así, ¿no? Pero miren ustedes, en Estados Unidos, la cuna de la globalización, hay gente que no cree en esta, de hecho está en contra, ¿no? Por lo menos los que apoyaron a Trump creen mucho eso, ¿no? Y más bien, ¿saben ustedes quiénes son los países que más apoyan la globalización? ¿Quiénes son los países que más han ganado la globalización? ¿En qué países no solo los gobiernos, sino los pueblos apoyan la globalización? Son Vietnam y China, que son los países comunistas, ¿no? ¿Y por qué apoyan? Por una sencilla razón, porque justamente se han beneficiado de la globalización. La apertura de China al mundo en 1979, la apertura de Vietnam al mercado mundial a partir del 86, son justamente eso, ¿no? Y lo más increíble es Vietnam también. De China conocemos mucho, pero de Vietnam, ¿saben ustedes que Vietnam tiene más tratados de libre comercio que ningún país de Latinoamérica? Tiene más tratados con más de 60 países. Entonces, ¿cómo es posible, no? Y de hecho, recién Latinoamérica fue uno de los pioneros en acuerdos de integración regional. Desde 1960 se creó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Y los asiáticos recién han tenido tratados de libre comercio a partir del 2020, ¿no? Claro, uno tiene que considerar la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático creado a partir del 67, pero lo crearon más con un tema político, ¿verdad? Entonces sí, hay muchas cosas que podemos aprender de Asia, y yo creo que los asiáticos han sido más pragmáticos, ¿verdad? Antes de hacer TLCs, antes ya sus economías estaban bastante integradas, ¿verdad? Por eso se dice que en realidad a veces en Latinoamérica ponemos la carreta delante de los caballos en realidad, ¿no? Entonces es un tema que hay que considerar. Bueno, hay muchos temas que hay que considerar. No sé si a lo mejor Capuñay quisiera hacerle algún comentario adicional. Hay algunas, por ejemplo, algo que... ¿Cómo se puede garantizar un no alineamiento activo exitoso sin tener que ceder a la presión de alguno de los dos bandos? Capuñay, como diplomático, quizás pueda responder mejor esa pregunta, si le parece. Y ya, muchas gracias. No, algo que yo quería mencionar en base a lo que han indicado el doctor Campodónico, el doctor Aquino, es por qué el proceso de desarrollo ha avanzado en Asia y no ha avanzado de igual forma en América Latina. Y yo creo que ello se ha debido principalmente a la estructura mental o a la, o a la visión que tenemos nosotros sobre lo que significa el desarrollo o lo que significa las posibilidades del crecimiento. Yo creo que hay una gran diferencia entre Asia y América Latina, y es hacia donde creo que nosotros deberíamos, ¿no?, tratar de ver, de orientar, no la marcha de la región. El primero de ellos es, en el Asia se cree o se trabaja en función a metas y a una planificación. Nosotros no creemos en la planificación. Tenemos quizás metas no de corto plazo, pero no llegamos a tener metas concretas de mediano plazo. Y no lo tenemos porque no existe un acuerdo nacional, ¿no?, que en torno a las metas del desarrollo. Hasta no hace mucho, inclusive cada vez que había un cambio de gobierno en el Perú, como sucede en los otros países, las metas no se cambian, porque cada gobierno que entra trae sus propias metas, sin darse cuenta que es el volver a empezar de cero. Eso no sucede en Asia.
Y no es por el hecho de que no existan partidos o el partido único, sino por el hecho de que se cree o se entiende que la planificación es el mejor procedimiento para avanzar hacia un determinado propósito. El segundo elemento que yo creo que es importante es el de la educación. Nosotros no invertimos lo suficiente en la educación en el país, en América Latina. En Asia, uno de los factores más importantes es la inversión en educación, la preparación de las generaciones futuras. Y ello creo que es algo que también tendríamos nosotros que aprender. Y el tercer elemento es el compromiso de la sociedad civil junto con el gobierno, ¿no? Las iniciativas público-privadas están muy limitadas o son muy limitadas, bueno, en el caso del Perú y en otros países de América Latina. En el Asia, uno de los elementos centrales es justamente las iniciativas público-privadas. Yo recuerdo hace muchos años atrás, conversando una oportunidad con un gran político y diplomático de Singapur, el profesor Tommy Koh. Él me decía algo justamente que se mencionó. Él me decía, ¿qué pasó con ustedes? Nosotros el ASEAN lo construimos a partir del proyecto del grupo andino o del proyecto de la iniciativa andina de los años 60. Dice, ¿qué ha pasado con ustedes? Nosotros hemos logrado el desarrollo y ustedes no han avanzado en su proceso de integración ni en su proceso de desarrollo. Y la única respuesta quizás que hay para ello es que nosotros supeditamos las metas o los propósitos políticos a los propósitos económicos. Cuando en todo proceso de integración, como ha sucedido en la ASEAN, ahora el ARCEP o en la Unión Europea, las metas económicas son las que deben privilegiarse y no estar supeditadas a los propósitos, aspiraciones o deseos políticos. Si se va a supeditar la meta económica al propósito político, no se va a avanzar. Ni el CELAC ni ningún otro mecanismo va a caminar. Por eso yo decía, quizás la solución podría ser, en la relación con China, avanzar por el sector privado, mantener el vínculo bilateral que tiene cada país o mantener quizás algún vínculo general de carácter no regional, pero avanzar por el sector privado, porque es definitivamente lo único que va a hacer que la relación sea permanente. Si dejamos que la relación se supedite a los propósitos políticos, sencillamente va a cambiar y a variar en función del gobierno de turno en cada uno de los países. Era lo que quería decir, Carlos, y muchas gracias por la invitación para participar en este evento. Gracias. Sí, Juan Carlos. Bien, amigos, ya ha pasado mucho tiempo, en verdad. No queremos cansarlos y la verdad tengo clases también a las 8, mis alumnos están esperando. Entonces vamos a terminar hoy día. Les agradezco en verdad a todos ustedes, por supuesto, a nuestros panelistas. Ya lamentablemente el profesor Campodónico, don Rafael Perón nos han tenido que dejar. Gracias Juan Carlos Bajor por acompañarnos hasta el último. Los invitamos para el próximo viernes a partir de las 8:30, donde va a haber un conversatorio con 4 profesores japoneses que van a tocar temas de cultura, política japonesa, economía japonesa. Entonces, les recuerdo, y termino con esto, que todas las conferencias que hace el CEAS está grabada y lo pueden volver a ver. Muchas gracias a todos, cuídense y esperamos tenerlos en el próximo evento. Cuídense, por favor, hasta otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos, hasta luego. Hasta luego a todos ustedes, amigos.